de nuevo. Ya, entonces, como les digo, vamos a empezar esta tercera clase virtual de la Universidad Miguel de Cervantes, que trata sobre el juicio ejecutivo. Esta es la clase del 18 de abril del 2022. Y en esta clase lo que vamos a revisar fundamentalmente van a ser las excepciones en el juicio ejecutivo. Vamos a revisar también la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Y también por último, vamos a revisar lo que es el cuaderno de apremio, aunque quizás no alcance a ver el cuaderno de apremio, pero yo creo que voy a dejar comenzado el cuaderno de apremio para quizás terminarlo la próxima clase. Les anuncio también que la clase de la próxima semana también va a ser virtual y la de la semana subsiguiente va a ser presencial, para que los que vean este video y no se hayan incorporado a la clase de manera sincrónica puedan darse cuenta que la próxima clase va a ser también virtual. Ok, a ver, entonces vamos a compartir pantalla respecto de las excepciones. Ahí me imagino que ya pueden ver las excepciones. Pueden ver me imagino que pueden ver el Código de Procedimiento Civil, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, se ve. Ok, se está viendo entonces. ¿Están viendo? ¿Todavía siguen viendo el código? Sí, Sí, profesor, se ve. Ah, ya, porque esa es su función de compartir. Las pantallas está en pausa, pero parece que todavía se puede. Ya. Ok, vamos a apagar el video y vamos a revisar. Miren, lo que nosotros habíamos visto en clases es lo siguiente, es que el juicio ejecutivo tiene una mecánica bastante especial y que es una mecánica que favorece esencialmente al ejecutante, porque el ejecutante ha obtenido un título denominado ejecutivo y han pasado demasiadas cosas antes de constituir este título ejecutivo como para darle las mismas posibilidades al ejecutado de defensa a las que podría tener en un juicio declarativo. Bueno, siguiendo con esto, en primer término, el ejecutado solamente puede defenderse con algunas de las excepciones que se encuentran en el artículo 464 que ustedes están revisando en este momento. Si ustedes se dan cuenta y tienen abierto su código, se dan cuenta que son 18 excepciones de las cuales se puede valer el ejecutado. 18 excepciones, no hay más, como en el juicio declarativo, que sí existen otras excepciones, o todas las que uno podría inventar o podrían surgir de la obligación. En cambio, en el juicio ejecutivo están solamente. Una cosa interesante a plantear en el juicio ejecutivo sería también ver la posibilidad de comparar las defensas en el juicio ordinario y en el juicio ejecutivo. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, qué diferencias hay, aparte de la ya señalada, entre la defensa en el juicio ordinario y en el juicio ejecutivo? Por lo demás lo hemos visto en clases también. ¿Qué diferencia hay entre las excepciones en el juicio ordinario, las defensas en el juicio ordinario y las defensas en el juicio ejecutivo? ¿No? ¿Nada? Pueden ser interpuestas bueno, espero no equivocarme, pero pueden ser interpuestas en cualquier instante del proceso. ¿En el juicio ordinario o en el juicio ejecutivo? El juicio ordinario. Ya, pero usted se está refiriendo a ciertas excepciones. Lo que pasa es que en el juicio ordinario existen ciertas excepciones que se pueden interponer en cualquier etapa del juicio, principalmente hasta antes de la citación para sentencia y hasta antes de la vista de la causa, ¿no es cierto? Sí, profesor. Claro, y esas son las excepciones anómalas. En cambio, en el juicio ejecutivo, ¿qué ocurre? ¿Está limitado el tiempo, profesor?
¿Perdón? Está limitado el tiempo solamente al inicio a la contestación, digamos, Digamos, en el, a la interposición de las excepciones. A ese momento, en ese momento solamente se pueden interponer excepciones en ese plazo, porque si no se ponen excepciones, ¿qué pasa? no sigue la parte, o sea, no sigue el cuaderno, o sea, solamente sigue la ejecución del juicio. Justamente, y no tenemos juicio ejecutivo, o sea, nunca salió realmente un juicio ejecutivo propiamente tal. No vamos a tener una instancia en la que podamos discutir el título, en el cual podamos probar esta excepción que se está interponiendo, en el cual también se pronuncie sobre esta excepción el juez. Entonces, esa sería, ya tenemos dos diferencias entre las defensas en el juicio ordinario y en el juicio ejecutivo. La primera que ya lo señalé, que las defensas están limitadas. En cambio, en el juicio ordinario no. La segunda es que existen otras posibilidades u otros momentos para interponer defensas que no sea la contestación de la demanda en el juicio ordinario. En cambio, en el juicio ejecutivo existe solamente una oportunidad y esa es la única, y si no, no existe posibilidad alguna de interponer una defensa. ¿Qué otra diferencia podría haber? A ver, entre las defensas en el juicio ordinario y en el juicio ejecutivo. A ver, se los digo yo. Por ejemplo, en el juicio ordinario basta indicar la defensa y uno no tiene que señalar los medios de prueba respecto a los cuales se va a hacer valer esta defensa. En el juicio ejecutivo sí, debo indicar la defensa y tengo que señalar también el medio de prueba respecto a la cual la intento probar. Esa es otra diferencia. ¿Alguna otra diferencia? El plazo, profesor. Claro, en un plazo tenemos un plazo más amplio en el juicio ordinario, y en el juicio ejecutivo tenemos un plazo bastante acotado actualmente. ¿Qué otra más? Bueno, principalmente estaríamos con esas diferencias. Ahí ustedes pueden ver otras más que las podemos conversar en la próxima clase, pero aquí lo que tenemos que ver son las defensas. Ya, a ver, bueno, otra diferencia para cerrar esto y también para continuar, es que si ustedes se dan cuenta en el juicio ejecutivo, todas las defensas están tratadas en un solo artículo y se interponen en la misma oportunidad. En cambio, en el juicio ordinario tenemos defensas de forma o excepciones, y defensas de fondo o contrapretensiones o excepciones perentorias, que se pueden interponer en momentos diferentes también. Entonces, esa también podemos ver que podría ser una diferencia. Y lo primero que apreciamos en este artículo 464 es que todas las defensas están juntas en un solo artículo. Entonces vamos a revisarlas una por una, respecto a las cuales no va a haber mucha diferencia con las del juicio ordinario, como vamos a ir apreciando. Por ejemplo, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Obviamente estamos hablando aquí de la misma incompetencia que en el juicio ordinario declarativo, es decir, una incompetencia principalmente relativa. Es difícil realmente que exista una incompetencia absoluta, porque esta incompetencia absoluta tiene que ser declarada como por el juez. Si es incompetencia absoluta, De oficio. de oficio. Entonces es difícil que estemos frente a una incompetencia absoluta. Sí, incompetencia relativa, esto es muy común cuando se presentan demandas en territorio de competencia en que no corresponde según el territorio. ¿Ok? Y ahí tenemos la posibilidad de interponer una excepción de incompetencia. Aquí no hay ninguna complejidad, así que no voy a ahondar más en esto, porque es lo mismo que han visto ustedes en el juicio declarativo. Segundo, la falta de capacidad del demandante o de personalidad o representación legal de quien comparezca a su nombre. Aquí tampoco hay mucha diferencia. Estamos hablando de la falta de representación y la falta de capacidad, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Respecto de la falta de representación, bueno, las personas jurídicas, ustedes saben que tienen una representación legal, y esta representación legal generalmente está sometida a un sistema registral. Entonces, no da lo mismo que ustedes notifiquen a un representante que en ese momento no tenga la calidad de tal conforme a las normas de los sistemas registrales.
Estoy hablando de las sociedades. 3. La litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le haya dado origen sea promovido obviamente por el acreedor. O sea, no es posible que el deudor se genere una una excepción de litispendencia. ¿Ya? Así que ustedes saben, bueno, si me remito a lo que ustedes ya saben respecto de lo que es la litispendencia, que serían los límites un poquito de la cosa juzgada. 4. La ineptitud del litigio por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda, conforme al artículo 254, y ustedes saben a los demás requisitos de la demanda, específicamente la demanda ejecutiva. El quinto, el beneficio de exclusión o caducidad de la fianza. Y si ustedes revisan las primeras 5 que ya hemos indicado, que respecto al beneficio de exclusión o la caducidad de la fianza no tengo mucho que decir, porque también nos fue vista en el curso pertinente. ¿Qué me pueden decir de las primeras 5 excepciones que hemos revisado acá? Tienden a corregir el procedimiento, profe. Por lo tanto, Se pueden corregir. ¿de qué tipo de excepciones técnicamente estamos hablando? Dilatoria. Claro, fíjense que estas primeras 5 son excepciones propiamente dilatorias, pero están conjuntamente indicadas o agrupadas con las excepciones perentorias. Bueno, después viene la falsedad del título. Cuando hablamos de falsedad del título, estamos hablando de una falsedad material del título o incluso la falsedad en cuanto a quien suscribe dicho título. O incluso en cuanto a lo que ese título contenga. Para eso ustedes saben que la forma de defenderse en el juicio ejecutivo es dentro del juicio ejecutivo, a pesar que el título ya sea falso. Por ejemplo, en la gestión preparatoria. La gestión preparatoria, si se presenta un título falso, ustedes saben que no pueden indicar que es falso, salvo la falsedad que provenga, por ejemplo, de la firma del ejecutado. Eso es lo único que se podría argumentar, y siempre que se trate de estos títulos representativos de dinero y los títulos que corresponden a instrumentos privados que vayan firmados. ¿Ya? Ya. Aquí nos vamos a detener, en el número 7, porque esto lo habíamos conversado. Lo conversamos al finalizar la clase pasada, que es la falta de algunos requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, ya sea absolutamente o sea con relación al demandado. Es decir, respecto de cualquier tercero incluso, o en relación solamente al demandado o al ejecutado. Es decir, falta de requisitos del título. Cuando revisamos el material que yo les mandé respecto de esa demanda ejecutiva, ¿se acuerdan? De la demanda ejecutiva que les mandé, que aparece en la página web. Sí, profesor. Ya. Efectivamente, en esa demanda, lo que se atacó era la falsedad, más que la falsedad del título, la falta de los requisitos del título. Porque el título ejecutivo no se perfeccionó con la gestión preparatoria. ¿Por qué razón se acuerdan por qué no se perfeccionó con esa gestión preparatoria? Por el titular del representante. Justamente porque al que había que citar al que había que notificar y citar era al titular, al representante. Y en ese momento, quien era representante era otra persona, y eso ya se sabía. Es decir, no se consolidó o no se perfeccionó el título con la gestión preparatoria. Es decir, le faltó el requisito de perfección del título para que fuera un título ejecutivo perfecto y poder iniciar una ejecución. Eso era respecto del material que yo les mandé. Ahora, conversamos acerca de un caso en la clase pasada también. ¿Se acuerdan? El caso que conversamos, que traté de buscar el material, pero no lo encontré porque, no sé, no lo encontré. Voy a tener que seguir buscando. ¿Se acuerdan o no? De la poda, profesor. Justamente. A ver, ¿me podría decir de qué se trata todo eso? Lo central se basa en atacar el título. Ellos trataron de construir un título a través del contrato de prestación de servicio, contrato de la poda, más algunos antecedentes más.
Y lo que se atacó ahí fue la existencia del título como tal, Del que no se título podían, ejecutivo. el título ejecutivo. Ya, efectivamente, así a grandes rasgos fue eso. Sin embargo, lo vamos a recordar porque seguramente algunos compañeros no fueron a esa clase y como esta clase va a quedar grabada, vamos a recordarlo para que quede más claro. Mire, se trataba del siguiente caso. El caso era de una persona que contrató los servicios de limpieza de parronales. Entonces, esta empresa o persona que tenía que limpiar los parronales cobró una cierta cantidad de dinero y eso quedó escriturado en un contrato, no me acuerdo si fue por escritura pública, no, me parece que no, un contrato privado, fue un contrato privado donde aparecía que esta persona tenía que pagarle tanto dinero por la limpieza de los parronales. Entonces, ¿qué hizo el abogado bueno, se generó un problema porque la empresa que tenía que limpiar los parronales lo limpió, pero la persona que recibió el servicio entendió que el servicio no estaba bien prestado y no pagó, o pagó una cantidad reducida. Entonces, ¿qué hizo la empresa que limpiaba los parronales? Contrató a un abogado y este abogado, muy astutamente, pero realmente fuera de lo que establece la ley, lo que hizo fue acompañar el contrato de prestación de servicios, que por lo demás tenía firma autorizada, me parece, y citó a confesar deuda a la persona que le prestó servicio. Entonces esta persona, cuando fue citada, primero fue notificada por el 44 del Código de Procedimiento Civil, pero se encontraba fuera de Chile al momento de hacer las búsquedas, lo cual es más que nada un antecedente más bien anecdótico, porque esa defensa se hizo valer en el juicio ejecutivo, se hizo valer en la gestión preparatoria y se rechazó por la razón que ustedes saben que la única momento de defensa es en el juicio ejecutivo. Entonces, lo que se hizo, no fue a la audiencia para reconocer su firma y confesar la deuda, y se tuvo por reconocida la firma y por confesada la deuda y por ende preparada la vía ejecutiva. Bueno, al momento de ejercer las defensas en el juicio ejecutivo, una de las excepciones fue la del número 7. La del número 7 en el sentido que no solamente faltaban los requisitos, sino que faltan todos los requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva, porque realmente ese no era un título ejecutivo. ¿Se acuerdan la razón de por qué no era título ejecutivo? Porque no tenía, no era podía tener duda el cumplimiento, profesor, La obligación. la La obligación, obligación no era indubitada. indubitada. No era indubitada porque lo que decía la dueña de los parronales, que los parronales no habían sido limpiados de manera adecuada. Entonces, no era un título ejecutivo porque ese contrato no daba cuenta de una obligación indubitada, ni siquiera actualmente exigible ni líquida. Entonces no cumplía con los requisitos de un título ejecutivo, el cual debía ser perfeccionado mediante la gestión preparatoria del reconocimiento de firma y de la confesión de deuda. No era un título apto. En primera instancia se desecharon las excepciones, se siguió adelante con la ejecución, pero en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó esta excepción del número 7 del artículo 464. Y actualmente esta situación que yo le estoy planteando ha sido reconocida por la reforma al Código de Procedimiento Civil del año pasado, el 30 de noviembre del 2021, a través del artículo 435, que lo revisamos, me parece que hace 2 clases. ¿Y qué dice este artículo 435? Dice lo mismo que decía el fallo y lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que solamente se puede citar a confesar deuda cuando estemos frente a un título, a un instrumento privado en este caso, que contenga una obligación indubitada, actualmente exigible, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a revisar, que sería ahí la reforma de la ley 21.394, y aquí hay dos reformas. Una que
la confesión de deuda tiene que estar siempre respaldada por un instrumento privado, y este instrumento privado debe contener esto. La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquido o liquidable mediante una serie de etcétera. Entonces, eso es lo que agregó la reforma del 30 de noviembre del 2021 al Código de Procedimiento Civil. Agregó esta situación para evitar abusos, en el sentido de citar a personas que realmente, si bien pueden deber, es necesario que esta obligación pase por el sedazo primeramente, por el filtro primeramente, de un juicio ordinario. ¿Sí les queda claro lo que les he planteado? ¿O no? Se lo explico de nuevo. Esto lo explicamos también la clase pasada. Más o menos, profesor, porque como decía, Okay. lo que pasa es que entonces no sería tan taxativa la descripción del 464. Justamente, a eso iba también. Efectivamente, otra de las características de las excepciones del artículo 464 es que son taxativas, son solamente las que aparecen ahí. Sin embargo, se abre una puerta por la vía de este numeral 7 del Código de Procedimiento Civil a diversas situaciones que se pueden producir. De hecho, ya hemos revisado 2 situaciones que se pueden producir a propósito de este numeral 7 del 464. Efectivamente, este numeral abre la puerta a otras situaciones que pueden quitarle valor al título, fundamentalmente. ¿Ahí me queda más claro? Sí, profesor, un poco más claro. Un poco más claro. Ya. A ver, vamos a resumir. Lo primero, primera cosa. Las excepciones, las defensas en el juicio ejecutivo están limitadas a las del artículo 464. Eso es lo que yo le he dicho en primer término. Eso está claro, ¿no es cierto? Claro, sí, súper claro. Segundo, Sí, profesor, porque se supone que eran taxativas. claro, son taxativas. Segundo, las primeras excepciones que revisamos, hasta incluso el número 5, el 464, tienen la característica de ser dilatorias. Son dilatorias, aunque van conjuntamente con el resto del 464. Tercera cosa, el número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil lo que hace es abrir una puerta para que no sean tan taxativas las defensas que se pueden producir y que puede generar la defensa respecto del juicio ejecutivo. Ya hemos visto 2 situaciones que se pueden dar, situaciones que le restan valor al título ejecutivo. Una situación en que no es notificado el representante legal de una sociedad, y la segunda situación es que se presenta un instrumento privado que realmente no tiene las condiciones de ser un título ejecutivo imperfecto en este caso. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿O no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahí parece que Profesor, estaría mejor, ¿sí? profesor, La escucho. ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. No me queda claro por qué no Ya. es un título ejecutivo imperfecto, ese contrato privado. Ya, ok. Ya, mire. Vamos a analizar primero o vamos a señalar primero el caso y la sentencia, y después vamos a analizar el artículo 435, que en cierta medida lo que vino es a legislar lo que ya los jueces están fallando, que concurre muy habitualmente. Ya. Cuando hablamos de un título ejecutivo, en primer término tenemos que referirnos a la característica más esencial de un título ejecutivo, que es que esté establecido en la ley. Entonces, mi pregunta para usted, para que usted misma se responda. ¿Un contrato que genera obligaciones está indicado en la ley como un título ejecutivo?
No, profesor. No, profesor. No. ¿Qué sí está señalado en la ley como título ejecutivo? La escritura pública. Ya, la escritura pública, ¿y qué más? La sentencia. No, pero ¿qué más? Pero referido a lo que estamos hablando, a este contrato. No me acuerdo. Contrato, no, cheques, letras, facturas. ¿Cómo se llaman eso? Porque eso son una especie de... ¿Son una especie de qué? ¿Instrumentos privados? Justamente, de instrumentos privados. El instrumento privado también es un título ejecutivo, que puede ser perfecto o imperfecto. El instrumento privado en general va a ser un título ejecutivo cuando contenga ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene que contener? Cuando sea reconocido judicialmente. No, antes de eso. Autorización del ministro de Fe. Antes de eso. En este caso, con notario. ¿Qué lo esencial del título ejecutivo? La obligación firma. indubitativa. Claro, firma, aquí dice la firma, pero lo esencial, claro, lo esencial del instrumento privado es la firma, ya está bien. Pero ¿qué más es ¿Hay una obligación líquida? Ya, primero, que tenga una obligación indubitada. Ya, mi pregunta es, respecto de este contrato de limpieza de parronales, ¿la obligación es indubitada? No, profesor, porque cabe la duda si para el prestador si estaban cortados los árboles y para el comprador no estaban cortados, entonces había que Claro. probar efectivamente. Y ahí estaba el tema de la... Efectivamente, ese instrumento privado no da cuenta de una obligación indubitada. ¿Por qué? Porque, digamos, el que recibió el servicio tiene la posibilidad de acudir a la justicia para defenderse y para acreditar de que no se cumplió con el trabajo. Es decir, para acreditar esta excepción que se denomina excepción de contrato no cumplido. Diferente es el caso de un instrumento privado, que por ejemplo, no sé, imagínense que están con un amigo en un bar y le dice, préstame plata, ya te presto tanto, 100.000 pesos, ya. Y el amigo va a decir, yo tanto, hoy día te presto 100.000 pesos y te los voy a devolver, no sé, el próximo mes, el día 7 de julio del 2022. Listo, y lo firma. ¿Ese es un instrumento privado? Sí. ¿Da cuenta de una obligación indubitada? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. porque está diciendo que le debe, que le prestó y le va a pagar. Y de hecho dice que le va a pagar, sin tener la formalidad de un pagaré. Está diciendo, te voy a pagar. Y le dice tal fecha. Entonces, tiene una obligación indubitada. Bueno, ¿es actualmente exigible? Bueno, va a ser actualmente exigible el 7 de julio del 2022. ¿Ven? Esa es la diferencia. Y eso es lo que viene a legislar el 435, que cada vez que se presente a reconocimiento de firma y a confesión de deuda un instrumento privado, deba contener una obligación indubitada. ¿Para qué? Para evitar esta zona oscura, esta zona gris en que se incurrió en este contrato de prestación de servicios que era la limpieza de los parronales. Profesor, Dígame. entonces esto abre la posibilidad de que no es el instrumento contrato el que no es ejecutivo, sino que en la naturaleza de la obligación que pide hubiera sido diferente si hubiera dicho, por ejemplo, extraer totalmente un árbol del suelo. No, hubiera sido lo mismo, porque si yo celebro un contrato de extraer totalmente el árbol del suelo, bueno, la otra parte tiene que probar, aunque lo haya hecho, el Ya entiendo. ordinario que lo hizo. Incluso más, el 435 habla de una cantidad líquida de dinero. Entonces es más precisa todavía. Yo creo que ahí queda un poco más claro. ¿O sigue habiendo dudas? Sí, profesor, un poco más claro. Ya, qué bueno. Pero pueden volver a este Profesor. video, lo pueden volver a escuchar, etcétera, y después podemos hacer, si quieren, un en vivo para solucionar estas y otras dudas. Bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Más bien dicho, indubitado es que la obligación no se debe probar.
Porque en el otro ejemplo, las partes tenían que probar cuál tiene la razón. Indubitado significa que no hay duda al respecto, por lo tanto, de este título, de este instrumento privado. No hay duda. No hay duda. No hay duda, o sea, no se tiene que surge probar. duda del instrumento privado. De la redacción del instrumento privado no surge duda. Ya, profesor, gracias. Pero eso, obviamente, ustedes saben que no es suficiente, sino que es un título ejecutivo imperfecto y debe ser perfeccionado con la citación a confesar deuda y al reconocimiento de firma. Bueno, Profesor, ¿sí? disculpe, estaba viendo ahí el 435, entonces ahí queda más claro en el segundo inciso, que dice que la obligación consiste en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante la simple operación aritmética. Claro, Entonces, no cualquier instrumento eh, privado va a ser, puede ser perfeccionado como instrumento como ejecutivo, porque claro, tiene que tener esta calidad. claro, claro, o debe estar en el título la obligación líquida, o debe tener, o en el mismo título debe contener los datos para hacer los cálculos, ¿no? Bueno, el número 8 es una gestión de la vía ejecutiva que tiene que ver con la valoración de ciertos precios o cantidades en los casos de compra a futuro en general, ¿no? Y cuando hay un exceso de evaluación, uno puede oponer este exceso de valoración pidiendo un peritaje y que va a ser en la parte probatoria del juicio va a ser resuelto. Después, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las excepciones corresponden a formas de extinguir la obligación, el pago de la deuda, la remisión de la misma, que es el perdón, la concesión de espera, lo prorrogar plazo, la anovación, la compensación, la nulidad de la obligación, la pérdida de la cosa debida de conformidad a lo dispuesto, etc. Sobre todo cuando se pierde la cosa debida en manos del deudor sin su culpa y es una especie de cuerpo cierto, no un género, porque en el caso que es un género, el género, ¿qué dice el aforismo civil respecto al género? No se extingue. Justamente. Entonces, la transacción, que también es en este caso una excepción perentoria, la prescripción de la deuda o solo la acción ejecutiva, bueno, ahí ustedes saben, respecto de la prescripción de la deuda o solo la acción ejecutiva, ustedes saben que la prescripción de la acción ejecutiva es 1 año o 3 años. Pero en el caso de la acción, si ustedes realizan algún procedimiento para hacer pervivir la acción como ordinaria, ustedes tienen que pedir la reserva de acción y realizar el juicio ejecutivo en un determinado plazo también, ¿eh? Eso lo vamos a revisar en el siguiente bloque. Y la cosa juzgada, ¿no? Y bueno, las excepciones pueden referirse a parte de la deuda o al total de ella. La cosa juzgada. La cosa juzgada también es perentoria. Bueno, estas son las excepciones en el juicio ejecutivo. ¿Alguna duda, alguna consulta? La mayoría son modo de extinguir las obligaciones que ustedes lo vieron en derecho civil. Profesor, Dígame. entonces se podría decir que todas las otras son excepciones perentorias. Ah, sí, claro. Solo las Además primeras 5 son obligatorias. Justamente. Y hay algunas que son propiamente del juicio ejecutivo, como podría ser, por ejemplo, el exceso de aluo, o podría ser la falsedad del título y la falta de algunos requisitos o condiciones para que el título tenga fuerza ejecutiva. ¿Ven? Esas serían las excepciones. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta para seguir al siguiente tema? ¿No? Ya. Profesor, ¿podría repetir cuáles son las propiamente del título? Propiamente las del juicio ejecutivo, uno podría decir que propiamente el juicio ejecutivo sería la falsedad del título, la falta de algunos requisitos, la número 7, la número 8. Son propiamente del juicio ejecutivo.
Gracias, profesor. Ya, entonces vamos a revisar. Eh, a ver. Ya, ¿qué están viendo en la pantalla ahora? Sí, profesor. Sí, se ve, ¿Mm? ¿Perdón? profesor, se ve bien. La Ya, cosa juzgada. la cosa juzgada. Miren, lo que vamos a ver es la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Esto está en todo caso, esto está en el apunte que yo les mandé. ¿Mm? ¿Ya? Es el apunte. ¿Lo revisaron o no? Respecto, han ido avanzando el apunte a medida que vamos avanzando la clase, ¿no? ¿Lo van a estudiar solamente para la prueba? Tienen que ir No, avanzando. profesor, Ya, algo se ha avanzado. ya, vamos a avanzar. Miren, a ver, ocurre lo siguiente. Pasa que si ustedes pierden un juicio ejecutivo como ejecutantes, lo normal es que perder un juicio ejecutivo como ejecutantes implique que ustedes no pueden repetir ningún juicio vinculado, no pueden volver a hacer ningún juicio vinculado a la acción que ustedes ejercieron en el juicio ejecutivo. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, quieren ejecutar un pagaré en un juicio ejecutivo, que da cuenta de un préstamo de dinero, de un mutuo de dinero, y ustedes pierden el juicio ejecutivo, lo normal es que la sentencia en el juicio ejecutivo alcance a cualquier otro juicio, incluso hasta el declarativo. ¿Entienden? ¿O no? Pero digamos, respecto a ese mismo caso, A esa misma obligación. A ver, más fácil. Vamos por el principio. Ah, Cuando ustedes... profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? Raúl Lorca aquí, no tengo imagen, por eso no logro prender, no he podido prender la cámara. Bueno, Pero respecto a lo que usted plantea, es lo que se refiere a la cosa juzgada, claro. ya, es decir, que no se puede demandar dos veces por el mismo concepto, es un término como bastante general. Sí, a grandes rasgos sí. Sí, sí. Pero se lo voy a explicar con más detalle ahora. Miren, Gracias, profe. pasa lo siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, obtienen un crédito, es decir, obtienen un mutuo de dinero, el banco a ustedes le presta 10 millones de pesos. Eso es un contrato, ¿no es cierto? Un contrato que es real incluso, que se perfecciona con la entrega del dinero, ¿cierto? ¿Entienden? sí, profesor. Ya, a ustedes le entregan 10 millones de pesos y ustedes firman un contrato de mutuo en donde ustedes dicen que van a pagar en tales fechas, etcétera, que va a haber un interés tanto, etcétera. Aparejado a ese contrato de mutuo, generalmente para facilitar la ejecución en caso de que ustedes no paguen, ustedes firman un pagaré. ¿Sí? ¿Les suena eso? Muchas veces no lo firman porque ustedes firman un mandato para que el banco llene el pagaré. ¿Sí? ¿Les suena? Sí, profesor. Ya. Ahora, el contrato que ustedes firman es un contrato que genera obligaciones, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya, Así es. genera Sí, obligaciones. sí, Si ustedes incumplen el contrato, el banco los va a demandar en un juicio, ¿no es cierto? sí. En un juicio en que ustedes van a tener que probar que ustedes pagaron. Claro, por Porque, supuesto. porque la carga, la obligación, ¿quién tiene la carga, la obligación en un juicio, por la ejecución de un contrato de mutuo? A ver. ¿Quién tiene la carga? ¿El ejecutado, profe? Pero El primero, no, el ejecutado. primero el demandante, ¿no es cierto?
Sí, pues el demandante, porque el demandante tiene que decir que Sí, probar. ustedes celebraron un contrato y que le den plata y que le entregó plata, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco los va a demandar. ¿En qué tipo de juicio los va a demandar? ¿Un juicio ejecutivo? No, pues si tienen un contrato, es lo mismo que la limpieza patronal. Tienen contrato. ¿En qué juicio los va a Juicio demandar? ordinario, juicio Es un ordinario, juicio profesor. ordinario, un juicio declarativo ordinario. Ok, los va a demandar. ¿Y qué va a hacer el banco? Va a acompañar el contrato de mutuo, donde va a aparecer que ustedes recibieron la plata, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, el banco tenía la carga, 1698, pero como probó que ustedes recibieron la plata y que celebraron el contrato de mutuo, ¿qué tienen que probar ustedes? Que pagamos. Que pagaron. Ya. Si ustedes no pagaron, va a salir una sentencia y esa sentencia recién va a constituir título ejecutivo. ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Una sentencia firme Ya. ejecutoria. Ok. Es decir, tenemos una obligación dubitada que estaba en ese contrato de mutuo. Pero como el banco obviamente no va a hacer ese recorrido tan largo para obtener una sentencia declarativa, para recién tener un título ejecutivo en 3 o 4 años después que lo demandaron, después que presentaron la demanda o que ustedes dejaron de pagar, ¿qué hace? Para asegurarse, el banco hace que ustedes firmen, ¿qué cosa? Un pagaré, ¿Qué es lo que es un pagaré? un título ejecutivo. Justamente, lo que hace el banco es que ustedes firmen un título ejecutivo. Y generalmente lo hace que lo firmen ante notario, aunque sabemos que el notario está presente, pero no está presente, bueno, etc. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco tiene un título ejecutivo y si ustedes dejan de pagar, el banco presenta una demanda ejecutiva directamente porque tiene un título ejecutivo. ¿De qué características? Es imperfecto. Perfecto. Es perfecto porque está firmado ante Perfecto. Ah, notario. porque notario. Perfecto, está firmado ante notario, si lo va a hacer firmado ante notario. Claro. Perfecto. Entonces, no ocupa la acción ordinaria declarativa, sino que ocupa la acción ejecutiva. ¿Sí? Y recién Sí. estamos llegando al punto donde iniciamos todo esto. Resulta que si el banco pierde el juicio ejecutivo, por ejemplo, por prescripción, porque ustedes oponen la excepción de prescripción porque se les pasó el plazo, etcétera, etcétera, si oponen la excepción de prescripción, esa excepción de prescripción cubre tanto la acción ejecutiva como la acción declarativa, es decir, no van a poder seguir obviamente con otro juicio ejecutivo, ni tampoco con el juicio declarativo que proviene del pagaré, perdón, que proviene del mutuo, del contrato mutuo. Ahora sí, claro, porque al final esa deuda que está documentada en un título ejecutivo proviene del contrato mutuo que puede activar un juicio declarativo, pero como eligieron el juicio ejecutivo y perdieron el juicio ejecutivo, no los pueden volver a demandar, ni en un juicio ejecutivo ni en un juicio declarativo. ¿Sí? Profesor, Espere, pero este caso solamente con la excepción de prescripción. todavía no termino. Espere, para dejar todo cerrado. Ahora, para que esa sentencia en el juicio ejecutivo solamente produzca cosas juzgadas en ese juicio ejecutivo y en los posteriores juicios ejecutivos, es decir, no se pueda volver a demandar ejecutivamente, pero sí se pueda demandar a través de la acción ordinaria declarativa, es necesario que el ejecutante se reserve las acciones para un juicio declarativo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la reserva de acciones. Y ahora sí, digan. Y ahora sí la escucho. Entonces, en el caso de la prescripción, usted dice que el título, si se alega la prescripción en el título, en el juicio ejecutivo, no se podrá presentar juicio declarativo, y para que se pueda hacer, tendría que presentar, solicitar la reserva de acciones. Justamente, Ya. hay que reservar acciones para el juicio declarativo.
Y eso es lo Si que no vamos- lo hace, no puede presentar juicio ordinario. Si no lo hace, perdió en todos lados. Ya. Ok. Gracias, profesor. Listo. Ok. Y ahí está. La reserva de acciones y excepciones. Bueno, Profesor, sí, ¿en qué momento se hace eso? a eso vamos. Ya. Bueno, la reserva de acciones y excepciones está en los artículos 467 y 478. ¿Quién reserva acciones? Reserva acciones el ejecutante. El ejecutante, para reservar acciones, lo que debe hacer es pedir la... Bueno, realmente lo que debe hacer es desistirse de la demanda ejecutiva. Este es un tipo de desistimiento especial. Es un incidente que es un desistimiento especial. Tiene que desistirse de la demanda ejecutiva, pero a su vez reservar acciones para un juicio declarativo. Tiene dos oportunidades. Una es la oportunidad obvia que ustedes se le pueden plantear, que es al momento de conocer las excepciones. Al momento que conozca las excepciones, en la oportunidad para hacer observación a las mismas, podría desistirse y podría reservar acciones para un juicio ordinario. ¿Cuál es la segunda situación? La segunda oportunidad. La segunda oportunidad es antes que se dicte la sentencia en el juicio ejecutivo. Ahora bien, las oportunidades no da lo mismo, porque en el caso de que se reserve la acción en la oportunidad en que se hacen las observaciones a las excepciones, siempre va a ser concedida esta reserva. Sin embargo, si lo hace en la segunda oportunidad, solamente va a ser concedida en el caso que existan motivos plausibles. Motivos plausibles, es decir, que a lo mejor tenía el fundamento para seguir defendiéndose, pero después se dio cuenta que no. Esos son los motivos plausibles. Entonces conviene, cuando tenemos una excepción muy, muy poderosa presentada por el ejecutado en el juicio ejecutivo, que nosotros como ejecutantes, en el momento de contestar estas excepciones, nos reservemos las acciones para un juicio declarativo. ¿Ya? Es un tipo, entonces en este caso estamos hablando de un tipo de desistimiento especial, que solamente produce sus efectos en el juicio ejecutivo, más no en el declarativo. Y aquí están las excepciones, lo que ya le he dicho, que es posible iniciar un juicio ordinario ejecutando como acción las mismas, bueno, en este caso la reserva de excepciones, pero ejecutando las mismas acciones que ha tenido en el juicio ejecutivo el ejecutante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro esto de la reserva de acciones? Profesor, tengo una duda. Uh-huh. Si le va mal en el juicio ejecutivo, ¿por qué podría reservarse para un juicio declarativo? ¿Por qué le iría bien en un juicio declarativo? Fácil, porque todavía le faltan 2 años de prescripción. Porque las acciones ordinarias prescriben las acciones ordinarias contractuales prescriben ¿en cuánto tiempo? 5, profe, 5 años. 5 años. 5 años. Este tuvo 3 años. ¿Ah? Entonces tiene 5 años. ¿Y cómo va a probar que le entregó el dinero? Tiene que hacer un juicio declarativo. ¿Cómo prueba que entregó el dinero? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo el banco prueba que entregó el dinero en un juicio declarativo? En el Con mutuo, un estamos título hablando. ejecutivo. No, porque el título ejecutivo da cuenta de otra cosa, da cuenta que se firmó algo. Claro. El valerista que le entregó y que fue cancelado. Claro, el pagaré, etcétera, El etcétera. cheque, Ese es la el transferencia instrumento. electrónica, el contrato de mutuo, etc. ¿Ven? Y ahí tiene acreditado y después de un juicio declarativo puede tener una vez más una acción ejecutiva que va a cumplir seguramente a través de un cumplimiento incidental. ¿Ven? ¿Sí? Sí. Profe, igual yo estoy alejada del aula hace 2 años, así que estoy como abriéndome nuevamente mi cabeza. Ya. No sé si tiene, usted siempre nos entregaba textos antes, y usted mismo creaba, si Sí, tiene algo para leer. Pero es lo que estamos leyendo ahora. Sí, es esto, es que soy nueva y yo de hecho me había metido a Classroom, no a Zoom, o sea, ese es mi nivel de
de Ya, desconexión. esto está en el Classroom, está en el Classroom ¿Ya? y también está en mi ¿Ya? página web ricardomarquez.cl. Está como Ah, juicio súper. ejecutivo 2022. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Ok. A ver, pero también hay reserva de excepciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ejecutado tiene también una excepción poderosa, pero tiene un problema. Muchas veces no tiene la forma de probarla, de acreditarla. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se desiste de presentar la excepción o no sigue tramitando la excepción y reserva la excepción para un juicio declarativo. ¿Les pongo un ejemplo? Ya, sería bueno. Ya. Puede pasar, imagínense que usted, un banco le cobra 10 millones de pesos. Y los 10 millones de pesos ustedes los pagaron. Porque puede ocurrir. De hecho, una vez me pasó que en un juicio laboral estaban cobrando cotizaciones previsionales en un juicio ejecutivo y resulta que las cotizaciones estaban pagadas. Entonces acompañé la planilla en el juicio ejecutivo y obviamente se gané el juicio ejecutivo. Bueno, ahí pasaron otras cosas. Pero, bueno, y resulta que, ¿qué pasaría si ustedes tienen pagado el crédito de 10 millones de pesos? Pero se cambiaron de casa y se le perdieron los comprobantes. Y no los pueden encontrar. ¿Qué harían? Y ustedes pagaron los 10 millones. ¿El banco debiera tener algún respaldo de esos pagos? Y el banco seguramente se los va a pasar en los 10 días de juicio de probatorio. Ya. Seguramente no. Entonces lo que tendrían que hacer es reservarse excepciones. ¿Para qué? Para presentarlas como acciones o como excepciones en un juicio, más bien dicho como excepciones, en un juicio ordinario. Declarativo. Ordinario. Ordinario. Ah, ordinario. ¿Y cuándo puede reservar? En la oportunidad para ponerla, es decir, en el escrito de oposición, en lugar de presentar excepciones, reserva excepciones para el juicio ordinario. Y también tiene la segunda momento, el mismo que tiene el ejecutante, que sería antes que se dicte fallo en la sentencia en el juicio ejecutivo, y también, pero ahí tienen que existir también motivos plausibles, ¿no? En ambos casos tienen que existir motivos plausibles. Es como el caso clásico de Profesor, la reserva de excepciones. Diga. no entiendo cómo uno va a presentarse en un juicio ordinario reservando las excepciones si no tiene los comprobantes de que pagó. Entonces, ¿qué va a presentar? A lo mejor en el juicio ordinario usted tiene más tiempo, los puede encontrar, puede pedirle al banco, se los pueden entregar en el tiempo que dura el juicio ordinario. No sé, podrá encontrar algún documento que dé cuenta de que pagó. No sé, se me ocurre que, o puede encontrarlo. Pues. ¿Quién sabe si lo encuentra? O busca un computador donde los tenía escaneados y el computador, no sé, el disco duro está dañado y lo recupera, no sé. Esa situación. O también necesita más tiempo para acreditar que usted ha cumplido. O necesita más tiempo para acreditar que la obligación es nula, etc. Pero el típico caso es de la pérdida de un documento que da cuenta del pago de la deuda. ¿Sí? O sea, sería solamente como para extender el plazo para poder buscar un medio de prueba, digamos. Efectivamente. Uno de los casos, lo estoy poniendo como ejemplo, un ejemplo. Pueden haber más situaciones de reserva de excepciones. Profesor, ¿Sí? y si yo inicio una gestión en paralelo sobre extravío de documentos, ¿me serviría si hubiese una sentencia favorable respecto a esto? Pero es que depende, porque el extravío de documentos es para otras cosas. Es decir, Generalmente para yo documentos. disculpe, inicio una gestión donde digo,
se me perdieron 5 vales donde figura el pago al Banco de Santander por tanto y tanto dinero, y lo puedo decretar a través de testigo y sale una sentencia favorable. ¿Eso sirve o estoy hilando demasiado? Bueno, pero eso es para un juicio declarativo, no para el juicio ejecutivo. Usted el juicio ejecutivo lo va a perder. Sí. Recuerden que los que reservan acciones de excepciones pierden el juicio ejecutivo, pero Sí. tienen la posibilidad de hacer un juicio declarativo Ya. en el plazo de 15 días, desde que está ejecutoriada la resolución que le reserva. Ah, Y, ya. y no se va a cumplir el fallo mientras no se rinda fianza de resulta. Entonces va a paralizar en cierta medida el cumplimiento del fallo, mientras no se vea el juicio declarativo, mientras no se termine. Ujú. Bueno, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Ya, porque me interesa que conozcan solamente, que vean de qué se tratan estas instituciones de la reserva de acciones y excepciones, solamente de qué se trata. No voy a pedir nada más que eso, de qué se trata. Ya. Pero también, aparejado con esto de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo, respecto de la reserva de acciones y excepciones, se da otra situación. Porque la reserva de acciones y excepciones principalmente lo que busca es que la sentencia en un juicio ejecutivo no produzca cosas juzgadas en un juicio declarativo. Eso es lo que se busca. Pero también existe otra institución dentro del juicio ejecutivo que se llama la renovación de la acción ejecutiva. Y esto, la renovación de la acción ejecutiva, es una institución más bien, podríamos decir, de justicia, y una institución que hace de que la cosa juzgada que se haya producido en un juicio ejecutivo no produzca sus efectos, sino que en ese juicio ejecutivo, pero no en uno posterior. ¿Sí? Es decir, Ya, el es como juicio que se perdió, similar a la innovación, no, nada que ver. ¿no? La innovación es otra cosa. Ajá, La innovación es una ya, extensión ok. de una obligación donde se reemplaza una por otra, se reemplaza una parte, uno Claro, de los sujetos, etc. Aquí no. Aquí esto es cosa juzgada, es decir, lo normal ok. es que la cosa juzgada en un juicio produzca cosas juzgadas respecto de ese juicio y respecto a cualquier otro, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero ya vimos que con la reserva de acciones y excepciones se produce cosa juzgada para ese juicio ejecutivo y para todos los demás juicios ejecutivos, pero no para un futuro juicio declarativo. ¿Ya? Pero aquí, en la renovación de la acción ejecutiva, la cosa juzgada solamente se va a producir respecto del juicio ejecutivo en que se ganó, pero no respecto de un nuevo juicio ejecutivo. Solamente cuando se haya ganado ese juicio ejecutivo por alguna de las excepciones que señala el 477. Y esas excepciones del 477 son excepciones más bien dilatorias. ¿Como cuáles? Como las que aparecen ahí, como la ineptitud de libelo, la incompetencia, la litispendencia, etc. Por una razón de justicia, se permite de que se pueda presentar un nuevo juicio ejecutivo, con las mismas partes, la misma causa pedida, el mismo título ejecutivo, etc. Todo igual, cuando se pierda por alguna de esas excepciones más bien dilatorias que ya hemos visto. Por ejemplo, sería injusto que si yo pierdo un juicio ejecutivo porque presenté la demanda en un tribunal que no correspondía desde el punto de vista del territorio, no pueda volver a accionar en un juicio ejecutivo, si es que la obligación sigue siendo líquida, actualmente exigible y no prescrita, ¿no es cierto? Es más bien una razón de justicia. ¿Sí? ¿Queda más claro esto? Porque es más sencillo. Profesor, entonces, ¿se permite un juicio ejecutivo nuevo por alguna de las causales del Claro, 477? claro, Eso sería como una definición corta, digamos. claro.
Ya. Acá está el 477. Las excepciones son más bien las dilatorias, que serían estas. Que sería la incompetencia del tribunal, la incapacidad, la ineptitud del libelo, falta de oportunidad en la ejecución, etc. La falta de oportunidad de ejecución tiene que ver con la posibilidad de que existiera un plazo pendiente, que no esté actualmente exigido. Se puede volver entonces a iniciar un nuevo juicio ejecutivo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Sí, bastante sencillo. Es por una razón de justicia, como les digo. ¿Ya? Bueno, hemos terminado con... Dejamos compartir pantalla. Bueno, como les digo, hemos terminado con la primera parte que yo quería ver respecto del juicio ejecutivo, que esta primera parte es lo que tenía que ver con las excepciones y la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Entonces, la segunda parte del curso, lo que vamos a revisar de esta clase de hoy día, es el cuaderno de apremio. Vamos a empezar a revisar, ir andando y ver cómo progresa el cuaderno de apremio. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Entonces profesor, ningún vamos a hacer un alto de 15 minutos. Son las 9:20, hasta las 22, perdón, hasta las 20:30, hasta las 20:40, 20 minutos, ¿ya? 20:40. Gracias, profesor. Nos vemos Profesor. a las 20:40, ¿ya? Está muy bien. Vale. Ya, Profesor, chao. cortito, ¿cuándo es la ¿Perdón? primera prueba? ¿Es parcial o la parcial? No sé, habría que revisar el calendario. Aquí el calendario, pero creo que falta la clase pasada, me dijeron que era en mayo. Como el 20 y Y tanto. 23 de mayo es la primera solemne y 11 de julio es la segunda solemne. Ya, lo que hay que fijar es lo que hay que fijar entonces una cátedra, ¿ya? Eso. Eso, así que nos vemos en 20 minutos. Que estén muy bien. Ya, profesor. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Vale. Vamos a continuar entonces con esta segunda parte y encontré unos escritos que me gustaría que los vieran. Acá está. Primero, aquí hay un escrito muy sencillo donde se oponen excepciones. Si se dan cuenta, opone excepción, porque opuse solamente una excepción, y esa excepción es la del artículo 464, número 17, es decir, la prescripción, que es algo muy común que ocurre con las demandas de los bancos, en los cuales activan un pagaré desde una cuota que está prescrita. Y como hacen vencer desde esa cuota prescrita, se entienden todas vencidas en esa misma fecha, y aunque las demás venzan en esa fecha, está todo el pagaré prescrito, como se puede apreciar. Es un escrito bastante sencillo, un escrito de una página y media, donde está la excepción. Ahí, como se puede apreciar, estaría prescrito como se explica en el escrito de interposición de excepciones. Como ustedes han de saber, cuando uno opone una excepción, no solamente tiene que señalar qué excepción opone, sino que también tiene que señalar los fundamentos fácticos de la misma. Bueno, y ahí, como ustedes saben, hay que señalar los medios de prueba respecto a los cuales nos vamos a hacer valer. Ahí. Entonces, todas esas cuotas que se aceleraron, por decirlo de alguna forma, se reunieron con la cuota vencida. O sea, fueron al plazo de la cuota vencida. Efectivamente, así es. Así lo hacen. Voy a compartir y vamos de nuevo a compartir. ¿Y qué hizo el banco? El banco hizo esto. Como ustedes pueden ver, del escrito que les presento, que ahora está más grande, por ahí se ve.
como ustedes pueden ver, en lo principal Esta es se la desiste reserva de de la acciones. demanda en los términos que indica, porque la reserva de acciones es un desistimiento, pero un desistimiento especial. Entonces, ahí pueden ver que se desiste de la demanda en los términos que indica y reserva de acciones. Ahí Entonces, está. en lugar de contestar, la excepción, lo que hizo el banco fue desistirse de la acción y, en conformidad al 467, Deja anunciado. reservarse la acción para el juicio ordinario. ¿Ven? Un escrito bastante sencillo y que puso fin a ese juicio ejecutivo. ¿Mm? Ok. Eso es lo que quería que ustedes revisaran. Dejamos de compartir y vamos a la lámina. Ahí está la lámina. Ahí está la lámina, como ustedes pueden ver. ¿Mm? Ustedes pueden ver la lámina. Entonces, vamos al cuaderno de apremio. ¿Ok? ¿Me Ok, escuchan? ¿Sí? sí, estamos escuchando. Ya, ok. Vamos a esto del cuaderno de apremio. Entonces, a ver. Bueno, como siempre dijimos, el juicio ejecutivo se tramita al menos en dos cuadernos. El cuaderno principal, que es el cuaderno del juicio, propiamente tal, el cuaderno jurisdiccional, y el cuaderno de apremio, que es más bien un cuaderno administrativo, y podría haber un tercer cuaderno, que sería el cuaderno de las tercerías. Ahora vamos a ver este cuaderno de apremio. ¿Se acuerdan con qué comienza el cuaderno de apremio? ¿Cuál es el primer El documento? mandamiento de ejecución y embargo. Justamente el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, tenemos aquí que con lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con el mandamiento de ejecución y embargo, porque hay que hacer dos cosas al inicio del cuaderno de apremio. Hay que requerir de pago al deudor y en subsidio embargarlo. Tanto el requerimiento de pago como la orden subsidiaria de embargar se encuentra en este llamado mandamiento de ejecución y embargo. Y el embargo puede ser visto por lo menos desde dos perspectivas. Una perspectiva que aparece en la lámina es que es una actuación judicial practicada por un ministro de fe en donde se inventarían, ahí dice se toma, pero realmente se inventarían uno más bienes del deudor, quien queda generalmente en calidad de depositario provisional, y asegurando con ellos el pago de la deuda. La práctica del embargo, como ya sabemos, es una diligencia que la hace un ministro de fe, en este caso un receptor judicial, y hay un orden de relación de especies que van a ser susceptibles de embargo. Lo primero, obviamente, debe ser la especie de vida, después los bienes designados por el ejecutante, los bienes que puede señalar el propio deudor, o los bienes que señala el receptor. Ahora, yo les dije que el embargo tenía dos dimensiones, una dimensión de diligencia judicial, pero también tiene otra dimensión, y esa otra dimensión es una dimensión más bien cautelar o incluso de apremio, es decir, de forzamiento para el cumplimiento de una obligación, y también aseguramiento del pago de una deuda. Por eso es cautelar en ese sentido. Profesor, Cumple ambas funciones, dígame. disculpe que le interrumpa, pero ¿qué pasa si el demandado, burlando la calidad de depositario provisional, vende los bienes embargados, Bueno, bienes muebles embargados? todo eso lo vamos a ver a medida que vaya avanzando la lámina, porque ahí están los efectos del embargo, ¿no? Bueno, Muchas el gracias. embargo, y ahí el embargo como acto jurídico podríamos decir que es la aprehensión jurídica que se realiza respecto de bienes suficientes del deudor que quedan, en este caso, determinados para el pago de la deuda por parte del ejecutante o para el pago al ejecutante.
Ya, entonces ahí está la práctica del embargo. La formalidad del embargo, ustedes pueden ver que un embargo se realiza en días y horas hábiles, que son los mismos días y horas hábiles designadas para las actuaciones del tribunal. Primero, obviamente, antes de embargar se es necesario requerir de pago, se levanta un acta, se baja constancia de la entrega de los bienes al depositario y una carta certificada. Ahora, todo esto ustedes lo revisaron en el documento que les mandé, que es un expediente judicial, donde aparece realizada un embargo. Ahora, hay otros requisitos que se señalan también respecto al embargo, que es señalar, bueno, el día, la hora. También hay que indicar actualmente por una reforma que tiene ya bastante años, más debe tener unos 15 años esa reforma al Código de Procedimiento Civil, el receptor está obligado, en caso que realice el embargo en presencia del ejecutado, está obligado a señalarle que tiene el derecho a interponer tercerías en el caso de que la persona embargada no sea el deudor. Y también, para que proceda el retiro de las especies, debe pasar a lo menos 10 días desde la práctica del embargo. Esa otra reforma. También una de las cosas que no aparece en la lámina, pero sí tiene que cumplir todo receptor al momento de embargar, es indicar los bienes embargados digamos, con sus señas distintivas, y también indicando el estado en que se encuentran, y también señalando o atribuyéndole algún valor a la especie embargada. Ya, aquí es lo que usted me estaba preguntando, los efectos del embargo. Aquí hay que distinguir los efectos del embargo respecto del ejecutado y respecto a los terceros. Lo primero que tenemos que saber es los efectos que se producen respecto al artículo 1464 del Código Civil. El artículo 1464, que ustedes ya lo deben haber revisado, y señala que hay objeto ilícito en la enajenación y dice de las cosas embargadas, para lo que nos interesa a nosotros, de las cosas embargadas por decreto judicial. Ahora, Sí. si hay objeto ilícito, se entiende que son incomerciables, por lo tanto no se puede realizar actos jurídicos respecto de ellos. Sin embargo, estos efectos, en cuanto esto es un gravamen para las cosas, van a surtir sus efectos una vez que haya tenido noticia de aquello el ejecutado, y también noticia de aquello los terceros. Bueno, en cuanto al dueño, si fuera una persona diferente de la persona que se embarga o del deudor, obviamente no va a surtir ningún efecto. Pero respecto del ejecutado, como ya les dije, surte efectos una vez que es notificado este ejecutado, una vez que conoce del gravamen que afecta a su bien. Y aquí tenemos que distinguir, esto se desprende de los artículos 1490 y 1491 del Código Civil, que se refiere a los bienes muebles y a los bienes inmuebles en cuanto a los gravamen que puedan tener ellos. Vamos respecto del ejecutado. Respecto del ejecutado va a producir efecto el embargo desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista civil, obviamente se transforman en bienes incomerciables para él, es decir, él no puede enajenar, ya sea de manera expresa o de manera completa o restrictiva, porque también generar gravámenes respecto de un bien que se encuentra embargado, también no se puede hacer, también sería incomerciable, es decir, no puedo hipotecarlo, no puedo darlo en prenda, etc. Incluso no podría ni siquiera arrendarlo. Esa es y bueno, y la consecuencia civil sería la nulidad absoluta, porque ustedes saben que hay nulidad absoluta respecto de los contratos prohibidos por las leyes y obviamente respecto de los contratos en donde hay objeto ilícito. Esa sería la nulidad absoluta del acto o contrato.
Ahora, en cuanto a los efectos penales, efectivamente, si un depositario, en este caso un ejecutado que queda con la calidad de depositario del bien embargado, si es que destruye el bien, si lo cambia de lugar o realiza cualquier cosa que implique no resguardarlo y tenerlo a disposición del tribunal en el momento que corresponda, comete un delito que se denomina delito de depositario alzado. Así que es un delito desde el punto de vista penal, no solamente tiene consecuencias civiles. Ahora, ¿qué pasa con el tercero? Bueno, respecto al tercero, si es que este tercero que adquiere, por ejemplo, un bien embargado, lo adquiere sin conocimiento, habría que ver realmente si estuvo en condiciones de saber o no este gravamen. Ahora, si el acto contrato genera una nulidad absoluta, nosotros tendríamos que estar de acuerdo en que la nulidad absoluta daría acción reivindicatoria en contra de los terceros poseedores, estén de buena o de mala fe. Así que un bien que esté embargado tiene mucha protección. Ahora, respecto a los bienes que están sometidos a un sistema registral, como por ejemplo el caso de los inmuebles, no se me ocurre una situación en la cual sea posible enajenar un bien embargado, obviamente teniendo inscrito dicho embargo. O sea, en ese caso sería imposible enajenarlo, ya sea de manera restrictiva o de manera amplia. Es decir, no se podrían celebrar contratos respecto de ese bien. Sin embargo, podrían existir problemas respecto de bienes que, si bien tienen un sistema registral, el sistema registral está dado más bien para la publicidad y no para la constitución del dominio, como es el caso de los inmuebles, que en los inmuebles la inscripción constituye un requisito de la posesión y del dominio, en definitiva. En cambio, en el caso de los vehículos motorizados, por ejemplo, en este caso, esta inscripción surte las veces de publicidad. Y obviamente, una vez que esté inscrito un embargo respecto de un vehículo motorizado, sería imposible para este tercer adquirente alegar buena fe respecto de no conocer el gravamen que tenía este vehículo motorizado. Bueno, el embargo, por último, no otorga preferencia. No sé si le contesté lo que me estaba preguntando al alumno que me preguntó. ¿Y qué pasaba con el ejecutado que destruía los bienes que se Que encontraban estaban en resguardados, claro, embargados. Sí, que tenía la calidad de depositario provisional. Justamente. Miren, esto también se aplica al contrato de arriendo, que es cuando existen retenidos, bienes que el arrendatario ha introducido dentro de la propiedad. Esta retención también genera los mismos efectos que el embargo. Deben de saber eso, que cuando se genera esta medida cautelar, que es la retención de bienes, posteriormente no es necesario pedir embargo, sino que dice llanamente la retención del retiro de las especies. Ya. Bueno, sigamos con el embargo. El embargo va a dar lugar a varios incidentes vinculados al embargo. Ahora, antes de ver los incidentes, vamos a ver el reembargo. ¿Qué es lo que es el reembargo? Muy sencillo, es embargar más de una vez una cosa. Y la respuesta es que, bueno, ante la consulta, si es posible que se embargue más de una vez alguna cosa, sí, en Chile se puede. Se puede embargar muchas veces una cosa. Es posible. ¿Eso implicaría varias demandas? Claro, efectivamente, eso implicaría varias demandas, varios demandantes, etc. Gracias. Y eso va a dar lugar después a lo que vamos a ver, que son las tercerías de prelación y de pago. Ya.
Incidentes vinculados al embargo. Bueno, tenemos al menos estos 3 incidentes vinculados al embargo, que son situaciones que se pueden producir a lo largo de una ejecución. Primera situación que se puede producir es que el bien que haya sido embargado sea inembargable, es decir, esté dentro del catálogo del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil o del 1618 del Código Civil. En ese caso, lo que corresponde hacer es presentar un incidente de exclusión de embargo respecto del bien que ha sido embargado de manera errónea. Al respecto, ¿Y si cuáles usted- serían, ¿sí? perdón, Dígame. cuáles serían estos bienes? Un Bueno, ejemplo de ese 445 tipo de bienes. y en el 1618, pero podríamos agruparlos en varias categorías. La primera categoría, Por- por ejemplo, son los bienes que sirven para, que son sueldo y remuneración y pensiones. Los sueldos, remuneración y pensiones son inembargables. Sin embargo, se pueden embargar en lo que supere, me parece que son 60 o 90 votos. Me parece que son, por ahí en el apunte sale, eh, a ver. Profe, ¿y los inmuebles que se declaran bienes familiares? Vamos a eso, porque todavía estoy viendo la primera Ya, categoría. ok, La primera, ok. la primera categoría, entonces sería de remuneraciones y pensiones, y sueldos, remuneraciones y pensiones. Es decir, no se pueden embargar, salvo lo que supere de 60 UF. Déjenme revisar. Ah, Chuta. 60 UF. Entonces podríamos embargar en una UF, son como 31.000 pesos, 31.000 por 60. Claro, 1.800.000, efectivamente. Si alguien gana más de 1.800.000 pesos, ustedes lo pueden embargar por una deuda civil. ¿Ya? Ahora, excepción a esto. La única excepción que existe a esto, o sea, un régimen especial que ustedes ya conocen, son las pensiones alimenticias. Respecto a las pensiones alimenticias, ustedes saben que se puede embargar hasta el 50% de las remuneraciones, sueldos o pensiones por pensión alimenticia. Esa es la primera categoría. La segunda categoría tiene que ver con aquellos bienes con los cuales el deudor produce su sustento o se mantiene. Por ejemplo, los libros para el abogado, bueno, los aperos y las herramientas para los agricultores, herramientas para los artesanos, las armas de los militares, que también aparece mencionado en el Código de Procedimiento Civil, a pesar que eso quizás ya no sea tan efectivo, etcétera. Y dice hasta una cantidad de UTM que más o menos yo calculando hace un par de años llegaba hasta 1.000.000 de pesos. Es decir, si a un abogado le van a embargar libros, el abogado puede decir, embárguenme, no me pueden embargar hasta 1.000.000 de pesos. O sea, ese 1.000.000 de pesos tienen que dejármelo a mí en libros, por ejemplo. Y esos libros tienen que ser elegidos por el profesional. Le pongo el caso del abogado. Profesor, Esperen, ese sería el segundo tipo, segunda categoría. También hay otra categoría vinculada a las concesiones destinadas al interés público, o, por ejemplo, imagino una concesión del Transantiago, etc. Esas tampoco pueden ser embargadas. Esa es una. Otra también son las viviendas sociales, tampoco pueden ser embargadas. Viviendas sociales. Y lo que usted me decía, los bienes, ahora voy a los bienes familiares. Bueno, los bienes familiares sí pueden ser embargados porque lo único que da el bien familiar es un derecho de exclusión, es decir, un derecho de excluir el bien familiar siempre que existan otros bienes. Si no existen otros bienes, Es como la prelación, finalmente, claro. si existen otros bienes, Ya. ahí se pueden excluir, pero si no existe otro bien más que ese bien familiar, se puede Ir al agua. Se puede embargar. Ese es el incidente de exclusión. Bueno, existen otros, bueno, existen los típicos bienes que son de subsistencia. Por ejemplo, la mercadería, lo básico para subsistir, como la ropa de cama, la cama,
del deudor, el refrigerador, que tampoco se embarga porque ahí se supone que... Oiga, ¿y la tele? ¿Y la tele? Yo creo que La tele es... las televisiones se pasan embargando. Si usted se da cuenta, hay full televisiones. Si ve las películas se embargan, no sé, no se me ocurre a alguien que viva de eso. Y los computadores, profesor, también son embargables, ¿eh? Mire, los Todo. computadores, es que si yo uno puedo podría demostrar, decir que es para el sustento. pero lo que pasa es que si yo puedo demostrar que Claro. trabajo con mi Un diseño computador, gráfico, entonces sería inembargable. claro, podría ser inembargable si es que sirve para el sustento, pero usted tendría que probar que sirve para el Claro. sustento. Podría probar, por ejemplo, que yo estudio con el computador al Bueno, pero mostrar, eso por no es para ejemplo, sustento. los archivos que usted nos envía. Pero de eso usted no vive el estudio. Se supone que, se supone que yo ahí de esto. No, pero No, todavía no, po. si fuese informático quizás, Claro, si o fuese no sé, informático, si fuese o diseñador gráfico. trabajaras en el Banco Central ahí en la data. Claro. Claro, se le podría embargar, pero todo eso va a generar un incidente, porque si usted dice que sirve para su sustento, si es para su trabajo, ahí va a tener que probarlo si lo embargan. Usted va a tener que presentar un incidente de exclusión de embargo. Exclusión de embargo, claro. Y probar que realmente es embargable, porque realmente de eso tiene su sustento, a pesar que actualmente un computador es un bien de primera necesidad y con el cual todos trabajamos. Así que sería complejo el asunto. Profesor, ¿en qué artículo salen estas excepciones? Disculpa. También se daría, 1645 y disculpe, 20 también se Código daría la situación. de procedimiento civil y 1618 del Código Civil. Esto está en el apunte. Profe, ¿puede repetir? Porque hubo un eco. Sí. ¿Puede repetir los Yo artículos? les pediría que ustedes revisaran el apunte porque ahí aparece todo, pero está en el, Mejor, ya, ok. está en el 445 del Código de Procedimiento Civil y en el 1618 del Código Civil. Ahí revisen, hay una gran cantidad de bienes que son inembargables. Yo les he dado solamente las categorías. Claro, Y ahí se van a eso encontrar con varias sorpresas, pero Vale, los gracias. son muchos números, así que no es bastante reglamentario. Bueno, esa es la exclusión de embargo. Ahora también, y que es muy común, que uno solicite la ampliación de embargo, el incidente de ampliación de embargo, que es lo más común. Esto se produce frente a situaciones en que los bienes embargados no son suficientes para cubrir la deuda del ejecutante. No es suficiente para cubrirla ni siquiera en capital, intereses, reajustes, costas, nada. No es suficiente. Entonces, para ello es necesario pedir una ampliación de embargo. Tercer lugar, el incidente de reducción de embargo. Aquí tenemos bienes... Profesor, Eso, ¿sí? antes que siga con el otro, ¿a qué se refiere con la ampliación de embargo? ¿Qué podrían, si tiene bienes insuficientes, cómo pueden hacer para embargarle otras cosas si no le alcanza? Buscando. ¿Deudores solidarios? no. También podría ser un ¿No? deudor solidario o Sí. podría buscar, ¿no? Podría buscar, por ejemplo, vamos, generalmente lo que se hace es embargar bienes de la casa. Es decir, van cuando uno no está, muchas veces entran con un cerrajero y embargan los bienes de la casa. Y resulta que el abogado del banco dice, mucha, con estos bienes no hago nada. Pues. Entonces, bueno, todos tendrán un autito, pues ¿quién no va a tener un auto? Entonces, bueno, se buscan, bueno, hay buscadores de bienes, y que antes eran detectives o policías, entonces se instalan fuera de la casa del deudor. Y eso implica que sean bienes futuros. Bueno, también se puede producir esa situación, que una ejecución está paralizada un tiempo y después de un tiempo uno empieza a ver si la persona adquirió un inmueble y le puede embargar el inmueble. Efectivamente. Gracias, profesor. De hecho, es muy común que se haga, bueno, es común que se haga eso. Porque hay estudios que, por ejemplo, donde yo trabajaba hace muchos años, teníamos un alto de carpetas que no podíamos cobrar, entonces cada cierto tiempo, que era unas 2 veces en el año, iba al conservador de bienes raíces y veía si la persona había adquirido un inmueble. Y creo que en más de alguna oportunidad había adquirido un inmueble el deudor y se lo embargué. Después que pasaba el tiempo. Cada cierto tiempo hay que buscar.
Profe, y habíamos quedado en el tercer incidente. Sí, acá. Ya, entonces la ampliación de embargo se da en las situaciones que no hay bienes suficientes, ¿no? Ya, a ver, parece bien. A ver. Ah, claro. Ya, ahí está. Ya, entonces la tercera situación es el incidente de reducción de embargo. Muchas veces puede pasar, es muy común, de que se embargue un bien de mucha cuantía. Por ejemplo, una deuda pequeña se embargue, no sé, por un auto que vale, bueno, ahora todos los autos valen caros, pero que valga, imaginemos, unos 50 millones de pesos, por una deuda de 10. Entonces, ¿qué voy a pedir yo? Voy a pedir que se reduzca el embargo porque realmente ese bien, ese vehículo vale mucho y que me embarguen otra cosa, o, o no sé, imagínense que vayan a una casa y embargan, por una deuda de 10 millones de pesos, embargan 5 pinturas valiosas, y cada pintura vale 10 millones de pesos. Entonces ahí yo presentaré este incidente de reducción de embargo y tendré que acreditar la tasación de cada una de las pinturas diciendo, miren, con una pintura se pagan. Y así puedo reducir el embargo. ¿Sí? Profesor, ¿y se da esto en la práctica? Es difícil. Es Sí, difícil. porque, o sea, uno, no sé, pues si no le va a embargar el bien, le va a embargar o sea, el inmueble, sino que si de menos va a embargar las cosas muebles. Es difícil, realmente es difícil que se dé porque para que una persona esté en una situación de embargo, tiene que ser una persona que realmente no quiera, no pueda pagar. Generalmente los juicios ejecutivos se dan en situaciones en que el deudor no puede pagar. No es que no quiera, generalmente es que no puede. Aunque sí hay situaciones en que no quieren pagar, tienen, pero no quieren pagar porque a lo mejor estiman que el cobro ha sido excesivo, que hay un problema con el pagaré, no sé. Y hay situaciones en que los ejecutados realmente tienen para pagar y no quieren pagar. Bueno, después viene el incidente de sustitución de embargo. El incidente de sustitución es bien especial, porque ustedes pensarán que en este incidente de sustitución uno va a sustituir un bien por otro, pero realmente no es así, porque el único bien respecto al cual se puede sustituir un bien embargado es dinero. Es decir, por ejemplo, hace poco conocí un caso en el cual un colega está pidiendo la sustitución de embargo. ¿Por qué? Porque están embargando por una deuda de 3 o 4 millones de pesos un inmueble que vale, no sé, vale 60, 80 millones de pesos. Entonces, para evitarse el riesgo que existe que le rematen ese inmueble por una deuda de 4 millones de pesos, lo que ha hecho el colega es pedir el incidente, promover este incidente de sustitución de embargo, con el cual ha sustituido la cantidad de vida ha sustituido el bien embargado por dinero. Por dinero. Ahora, ¿qué cantidad de dinero? Por lo menos el dinero establecido en en el mandamiento de ejecución en embargo. Y tendrá que poner un poco más para los intereses, los reajustes y las costas, una vez que ha habido una liquidación por parte del juzgado. ¿Sí? Queda claro que la sustitución es solamente por dinero para excluir el bien embargado. Sí, profesor. Ya. Claro. Y por último, viene el incidente de cesación de embargo. ¿Cuándo cesa el embargo? Bueno, lo que estoy pidiendo obviamente es que se termine con el embargo. Y el embargo va a cesar cuando se paga absolutamente todo. Cuando se paga el capital, los intereses, los reajustes y las costas. Y ahí va a cesar o se va a alzar el embargo. Sí.
Ya. Profesor, Sí, dígame. cuando no se pagan las costas personales en un juicio de cualquier categoría, ¿el abogado puede iniciar una gestión por el cobro de esos honorarios? Digamos, dentro del mismo juicio, o debe iniciar un juicio de otras características? Interesante. En este curso no está ese juicio especial, me parece que no Perdón, está el cobro perdón. honorarios, pero yo creo que lo vamos a revisar, porque tengo material sobre ello, pero para que sepan, cuando se presta servicio en un juicio, y no estamos hablando solamente de los abogados, estamos hablando de los procuradores, estamos hablando también de los peritos, o de los tasadores, etcétera, existen dos opciones. La primera opción es iniciar un cobro incidental dentro del juicio en donde se han prestado los servicios. ¿Qué es lo común? Lo hacen la mayoría de los abogados porque así es más fácil acreditar los servicios. Esa es una fórmula. La otra fórmula es iniciar un juicio sumario. Esas son las dos formas de cobrar honorarios respecto a servicios prestados en juicio. ¿Sí? No sé si le respondí su pregunta. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Si quiere cobrar su honorario dentro del juicio, va a tener que los cobra por vía incidental y se abre un cuaderno de cobro honorario, un cuaderno paralelo en el juicio, ya sea un juicio ejecutivo, ya sea un juicio declarativo. Profesor, yo tengo una pregunta en cuanto a los cuadernos. ¿Ya? Usted dice que puede haber a lo menos 2 cuadernos, ¿no es cierto? El principal y el de apremio, Sí, más el de tercería puede abrirse. claro. ¿Hasta cuántos cuadernos pueden abrirse en un juicio? En un juicio ejecutivo. ¿Cuántos más? Sí, Mire, en un juicio ejecutivo. yo creo que ahí tendríamos 3 cuadernos con los que usted mencionó y podría abrirse en teoría, bien rebuscado el ejemplo, un cuaderno de cobro honorario. ¿Y la tercería de pago no va ahí mismo? Lo vamos a revisar cuando veamos las tercerías, pero solamente ciertas tercerías ameritan o hacen que se abra un cuaderno separado. Ahí vamos a ver en dónde se tramitan la tercería de pago y la de prelación. Ya, profesor, gracias. Bueno, el administrador de los bienes embargados, que generalmente corresponde al propio ejecutado, tiene las facultades de mero administrador. Cuando hablamos de mero administrador, estamos diciendo que no puede disponer de los bienes embargados. Cumplimiento de la sentencia ejecutiva. Esto ya lo revisamos a propósito de la clasificación de sentencia de pago y sentencia de remate. La sentencia de pago es aquella, ya habíamos dicho, en que el bien embargado recae específicamente en la especie o cuerpo cierto debido o la cantidad de dinero debida. Y la sentencia de remate son los restantes casos, en donde se embarga algo que no es la especie o cuerpo cierto debida o una cantidad de dinero. Ahora, ¿cómo se cumple cada una de estas sentencias? La sentencia de pago, estamos hablando de una cantidad de dinero, la especie cuerpo cierto de vida, la sentencia de pago previamente se va a proceder a liquidar el crédito y a tasar las costas, y una vez que se tiene por aprobada, se gira el cheque, se entrega el cheque al ejecutante o a su representante. Es decir, en la sentencia de pago, se va a cumplir una vez que esté ejecutoriada, sentencia de pago. En la sentencia de remate, ustedes sabemos que todo esto se hace en el cuaderno de apremio y debe preceder la realización de los bienes embargados. Existen ciertos bienes que están sujetos a próximo deterioro o efectos de comercio realizar en el acto, o restantes bienes muebles se venden al martillo en pública subasta. Y para ello hay que embargar, retirar, rematar, realizar y entregar el producido al tribunal, y el dinero se va a entregar una vez que esté ejecutoriada la sentencia
pero todos los pasos que señalé previamente se debieran realizar. Ya, entonces vamos a ver la realización de los bienes. Y aquí vamos a quedar, porque esta es una materia reglamentaria, pero de mucha importancia, porque vamos a ver cómo se realizan o se rematan los bienes raíces, que serían los bienes que en nuestra sociedad tienen, digamos, tienen un valor considerable, y son los bienes que la mayoría de las personas quieren obtener, digamos, después de toda una vida de trabajo. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Nos quedan no sé cuántas láminas, pero no, nos quedan pocas láminas. Quedan como 2 o 3. Pero esto da para harto. Yo les voy a pedir, como vamos a quedar acá, para compartir, yo les voy a pedir que, por favor, yo les voy a pedir que, por favor, en la próxima clase, que también va a ser virtual, les voy a pedir que revisen el material que tiene que ver con la realización de los bienes inmuebles, para que ustedes me planteen todas las dudas que ustedes tengan, porque es una materia sumamente reglamentaria. Es una materia que puede generar bastante trabajo. Hay abogados que se dedican a esto de paralizar remates, prometiendo cosas que realmente no van a pasar, pero frente a muchas veces a la desesperación de los clientes, bueno, realizan algunas cosas que están reñidas con la ética, sobre todo cuando prometen resultados que realmente no se van a producir nunca. Así que eso es lo que les puedo decir. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar, dar por finalizada la clase? ¿No? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes, a las 7 de la tarde, y nos vemos, acuérdense, Online. por Zoom. ¿Online siempre va a ser online? Sí, online siempre. Siempre online. Siempre online. Bueno. La próxima semana online. Nunca online. La subsiguiente presencial. ¿Ya? Ya. Ok. La subsiguiente. La subsiguiente presencial. Así que nos estaríamos Ya. viendo. Ya, que estén muy bien. Vale. Chao. Chao, Buenas profe. noches, Hasta luego, Que esté profesor. bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.